Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y se tiene información a esta hora sobre el pliego de peticiones que se estará radicando este próximo 26 de febrero ante el Gobierno Nacional. Nos informa al respecto el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Escuchemos. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, que agrupa a más de 250.000 educadores en el país, se apresta a radicar pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación Nacional el próximo 26 de febrero. Ese pliego de peticiones tiene algunos ejes importantes, como la exigencia al gobierno al cumplimiento de los acuerdos firmados en el año 2019, sobre todo en lo que tiene que ver con la financiación de la educación pública. Otro eje es la dignificación de la labor docente y las condiciones que se requieren para el retorno seguro a la presencialidad. De igual manera, los trabajadores estatales y las centrales obreras estarán radicando ese mismo día pliego de peticiones con movilización desde la Plaza de Bolívar hasta la Presidencia de la República. Para ello, hoy a las 8 de la mañana se discutirá y aprobará el pliego, pero también se analizará un fallo del Consejo de Estado que acaba de expedirse negando la aprobación de unos cursos que están pendientes para 8.000 educadores que no han podido ascender en el escalafón. Y concluyó también en los últimos días la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Vamos a escuchar algunas conclusiones a continuación que brinda el presidente Francisco Maltés. Escuchemos. Ha concluido la 76 Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, que ha definido su declaración política y plan de acción por unanimidad. Podemos destacar la ratificación de ser oposición a las políticas del gobierno del presidente Duque, toda vez que no soluciona los problemas graves que enfrenta la población colombiana, como es la necesidad de una renta básica universal y el plan de vacunación real, sin shows, inmediato para toda la población, sin que éste caiga en las manos privadas. También ha llamado esta Junta Nacional a que todas las fuerzas políticas alternativas de oposición, movimientos sociales, movimientos políticos regionales, que nos oponemos al autoritarismo, al fascismo, al modelo económico dominante, al gobierno del presidente Duque,
podamos construir un programa democrático antiimperialista y definir un solo candidato para las elecciones presidenciales del 2022 que sea una opción real de poder. Y hemos adicionado nuestro plan de acción con varias acciones como las siguientes. Primero, una movilización el 26 de febrero a las 10 de la mañana para erradicar el quinto pliego nacional estatal y más de 600 pliegos en alcaldías, gobernaciones, hospitales, contralorías, etc. De igual manera, el 8 de marzo vamos a enarbolar las banderas de defensa de los derechos de las mujeres y a denunciar las políticas erráticas del gobierno del presidente Duque. Y durante todo el mes haremos ese ejercicio. En la primera semana de abril prepararemos y desarrollaremos movilizaciones y el 9 de abril conmemoraremos el Día Internacional de las Víctimas. Todo este mes será de agitación para concluir el 28 de abril en un gran paro nacional contra la inequitativa reforma laboral, pensional y tributaria del gobierno del presidente Duque. Concluiremos el 1 de mayo con inmensas movilizaciones a lo largo y ancho del país. También prepararemos una reunión de los consejeros de las cajas de compensación familiar para que desarrollen un plan de acción contra la desafortunada y errática conclusión de la misión de empleo excluyente y clasista de acabar con el subsidio familiar. Vamos al paro nacional. Y a propósito de las más recientes propuestas legislativas del gobierno nacional, vamos a escuchar a continuación un análisis que brindan los economistas Mario Valencia y César Giraldo sobre las reformas laboral, pensional y tributarias que empeoran las condiciones de vida de los colombianos. Escuchemos. Las perspectivas de recuperación de la economía en 2021 son nulas. Sencillamente no existe ninguna posibilidad de reactivación de la economía. Hay una tendencia inercial de alguna recuperación del crecimiento económico y del mercado laboral, pero que no está ligado a acciones que esté tomando el gobierno nacional en términos de corregir las fallas estructurales que traía la economía colombiana. Y eso pasa así porque no hay perspectivas de que se realicen reformas productivas y reformas comerciales, que sería lo que brindaría la posibilidad de un mejor desempeño de las empresas y que esas empresas fueran capaces de vincular más fuerza de trabajo, que es la principal necesidad que tiene el país en estos momentos. Por el contrario, lo que está haciendo el gobierno nacional es tomando una serie de decisiones astutas en la lógica de recortar derechos de los trabajadores, y no solamente ya ha expedido decretos en ese sentido, sino que además está preparando una reforma laboral que tendría la lógica de que con menos ingresos de los trabajadores se podrían vincular más población. Así que en ese sentido no se daría una reactivación implicaría reformas estructurales en materia productiva y en materia comercial que ni siquiera se están considerando, y se va por el camino más fácil de que el costo de la crisis lo terminen pagando los trabajadores. Actualmente hay un debate en la política económica acerca de la reactivación económica. Un sector ha planteado la posibilidad de poder recurrir a los créditos del Banco de la República al gobierno para poder financiar esa reactivación, y el gerente del Banco de la República pues ha dicho que no. Sin embargo, por otro lado, se plantea una reforma tributaria que, por lo que se conoce, su base sería ampliar los impuestos sobre los bienes de la canasta familiar no gravados y sobre los asalariados de las clases medias. En este contexto de crisis económica, estos asalariados se han venido precarizando y la gente ha perdido la capacidad de consumo, y entonces sería fatal gravar en esos sectores actualmente. Por otro lado, por no recurrir a los recursos del Banco de la República, está aumentando la deuda con los mercados de capitales y las nuevas calificadoras de riesgo. Ya le están diciendo al gobierno que está muy endeudado.
de tal manera que el gobierno está atrapado en una sin salida en la política económica, pretende resolver eso con asistencialismo social que no ha funcionado porque a mucha gente no les han llegado las ayudas y entonces el gobierno se encuentra en una sin salida. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día. Y a continuación vamos a escuchar algunas reflexiones precisamente sobre el pliego de peticiones de trabajadores estatales y la opinión de los directivos docentes frente a los problemas del magisterio. Vamos a escuchar a continuación el análisis del presidente de la USDE, Guillermo León Gómez. Digamos que la situación actual del magisterio pasa por inmensas dificultades y podríamos decir que en algunos casos es caótica. El magisterio se ha convertido en una carga pesada para el actual gobierno y su partido, el Centro Democrático, lo ha señalado como uno de sus objetivos para atacarlo desde diferentes frentes, buscando naturalmente el debilitamiento de nuestra máxima organización sindical, que es la FECODE. Pero esa organización sindical, que es símbolo no solamente de lucha, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, no renuncia a las férreas convicciones y fortalece su lucha a través del debate, de las ideas, que es lo que nos caracteriza a los maestros, y la movilización para defender las conquistas que se han logrado a través de la historia y que han costado mucha sangre a los maestros. Hoy no es la excepción. Tenemos un pésimo servicio de salud, estamos desprovistos de los riesgos laborales, o sea, de la seguridad social, ascensos represados, limitando las justas aspiraciones de muchos maestros de tener un mejor salario y también en algunos casos son víctimas, en este caso los directivos docentes inconsultos, como ha sucedido recientemente en Pereira, sucedió en Girardot y también en Malambo Atlántico. A eso le agregamos el pírrico aumento en el salario mínimo que necesariamente incidirá en el momento de la negociación de los salarios para el magisterio. Pero también nosotros como directivos docentes, ante todos los rectores, nos ubicamos en una posición muy incómoda, porque los secretarios de educación están haciendo alarde de esa autoridad que tienen los rectores para convencerlos, para citarlos a la presencialidad con alternancia, muchas veces bajo algunos caramelos que se dan, como es llevarles unas dotaciones que nada solucionan el problema que estamos pasando en este momento tan difícil con el COVID-19. Y entonces, de esa forma, como decía mi mamá Nadeiva, engatusan algunos rectores y ellos optan por convocar a los maestros y de esa forma hacer valer su posición dominante también para convencer a los maestros para el regreso a la alternancia, dejando de lado la responsabilidad que les incumbe por si llega a pasar algo en la institución educativa.
Ese tema de la responsabilidad civil es muy bueno que los rectores los tengan en cuenta porque al fin y al cabo el responsable en un momento dado no es el secretario de Educación que da la orden de regreso a clases, sino el rector de la institución educativa que lo convoca. El artículo 2347 del Código Civil establece que los rectores y directores de escuela deben de responder del hecho de sus alumnos mientras estén bajo su cuidado. Entonces deben de ser muy cuidadosos en el momento de convocar a los alumnos, que hayan todas las condiciones necesarias, suficientes para preservar la salud y la vida no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, del personal administrativo y de la comunidad educativa en general. Y en 2019 no solamente FECODE, sino también la Central Unitaria de Trabajadores CUT firmaron unos acuerdos con el gobierno nacional que hasta ahora han sido incumplidos en su mayoría. Vamos a escuchar a continuación el informe que brinda al respecto el presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltés. El cuarto acuerdo estatal ha sido incumplido de forma sistemática por el gobierno. Ha aprovechado, insisto de nuevo, el confinamiento y la pandemia para tapar, para borrar, para incumplir los acuerdos. Me voy a referir a los que considero fundamentales. Acordamos en el pasado pliego, acuerdo estatal, que se iban a ampliar las plantas de personal de todas las entidades del orden nacional y priorizamos 25 entidades del orden nacional. Hoy tenemos que en el país laboran cerca de 1 millón de personas de forma deslaboralizada. Es decir, laboran a través de la nefasta fórmula de órdenes de prestación de servicios. El campeón es el SENA. En las entidades del orden nacional, el SENA tiene más de 33.000 contratistas que cumplen funciones permanentes. Y, por supuesto, podemos mencionar todas las alcaldías y todas las gobernaciones sin excepción, sin excepción. Esto de que hay cerca de 1 millón de contratistas, lo ha dicho la Contaduría General de la República, no lo ha dicho la CUT ni el movimiento sindical, que ha hecho un barrido en todas las entidades del orden territorial y nacional, llegando a esa conclusión. Por supuesto que este es un grave problema que afecta a los derechos salariales, prestacionales, a la salud y a la seguridad social de este millón de personas. Entonces, acordamos en el acuerdo estatal que se iban a ampliar las plantas de personal en las entidades priorizadas y se iban a dar las directrices para que las entidades territoriales iniciaran un proceso también de ampliación de plantas de personal. Toda vez que Colombia es un país descentralizado y hay unas competencias que tienen las entidades territoriales que no puede el gobierno nacional violentar. Entonces, este gobierno se negó a instalar las comisiones bipartitas para ampliar las plantas de personal. Y tan solo en este momento se están retomando algunas comisiones en algunas entidades para que se amplíe la planta de personal, ya no en el 2021, sino en el 2022. Entonces, este es un punto que es muy importante porque algunos o muchos de estas personas, de este millón de contratistas, pende sobre ellos dos espadas de Damocles. Primero, que le tienen que trabajar a un político para que le mantenga el contrato. Y segundo, todos hemos oído las denuncias que hay de que algunos políticos literalmente extorsionan a los que tienen nombrado, pidiéndoles recursos económicos
de forma esporádica o permanente. Entonces, se trata, por supuesto, de librarlos de ese yugo, que se vinculen a la planta de personal. Entonces, este proceso está trunco, este proceso que es el clave en este debate. El segundo punto, en orden de importancia, puede ser lo referente a un decreto que garantice la continuidad, la progresividad y no regresividad de los acuerdos laborales. El Departamento Administrativo de la Función Pública ha expedido varios conceptos que dicen que los acuerdos laborales finalizan a la fecha de vencimiento del acuerdo. Es decir, cada vez que presentemos un pliego, nos tocaría empezar de nuevo. Entonces, el Pacto de Costa Rica y varias entidades del orden internacional que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales han definido que los derechos no tienen regresividad, tienen progresividad y continuidad. Este decreto no ha sido expedido por el gobierno nacional, pese a que hemos hecho reiteradas llamados a que se expida. Y esta situación ha sido aprovechada por varios alcaldes y nominadores, gobernadores y otros nominadores, para desconocer los derechos, los acuerdos laborales. Este es un punto clave en la lucha sindical y política, por supuesto. Y un tercer elemento es la ratificación de varios convenios de la OIT por parte del gobierno colombiano. El convenio 135, que tiene que ver con las garantías para los dirigentes de los trabajadores, para que no sean perseguidos, para que no sean desmejorados en sus condiciones de trabajo. El convenio 149, que habla del personal de enfermería. Y allí dice dos cosas importantes. Primero, que el personal de enfermería debe ser de planta. Y digo que es muy importante porque del millón de trabajadores que hay en salud, cerca del 80% están en condiciones de deslaboralización, con órdenes de prestación de servicios. Y la inmensa mayoría son enfermeras profesionales o auxiliares. Entonces, este convenio sería muy importante para complementar nuestra lucha por la ampliación de las plantas de personal. Pero también dice este convenio que el personal de enfermería debe participar en la elaboración del Plan Nacional de Salud, donde no hay ningún trabajador, no hay ningún usuario, sino que unos magos que se ganan millones de pesos se van inventando un plan que muchas veces he sacado de los cabellos, no de los míos. ¿Cómo entienden ustedes que a los señores que llevan haciendo más de 2 meses, dice el gobierno, el plan de vacunación, se les haya olvidado incluir en la lista al Amazonas, al último departamento del sur de este país? ¿Se les olvidó? ¿Qué tal? Eso lo que quiere decir es que ese plan de vacunación, que no contó con la participación de trabajadores del sector de la salud, ni usuarios, ni nada, lo hicieron unos señores allá en el escritorio que de pronto no conocen al país y quién sabe cuántos recursos se ganarían. Entonces este convenio dice que la gente que sabe que está en la primera línea debe participar en el plan anual de salud. Y el otro convenio 186 que amplía la licencia de maternidad. Entonces son 3 convenios claves para garantizar y mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El gobierno literalmente nos ha mamado gallo con todos los trámites que hay que hacer para que el Congreso ratifique estos 3 convenios. Y por supuesto que habrá que sumarle el convenio 190 que fue acordado por la conferencia de la OIT. Y voy a decir otro punto para no abusar.
acordamos que se iba a modificar las normas que garantizan los permisos sindicales para todos los empleados públicos y, como ustedes llaman, la comisión sindical. Lo que hemos venido asistiendo es que se vienen negando los permisos sindicales, las comisiones sindicales. Y todo parece indicar que hay una orden del Ministerio de Educación a los entes territoriales para que no den los permisos, que nieguen los permisos, que suspendan los permisos, con el argumento que no hay plata para pagar los reemplazos. Eso es un abuso, una extralimitación de funciones, una violación a la libertad sindical. Y hemos encontrado muchas dificultades para que ese acuerdo, para que ese decreto sea expedido. En días pasados logramos que se publicara para el conocimiento público, para las observaciones, y por supuesto que desde el Departamento Jurídico de la CUT se hicieron unas observaciones para que este decreto cumpla la función que debe cumplir, y es garantizar las comisiones, los permisos sindicales. Y con respecto a los acuerdos firmados por FECODE, Guillermo León Gómez, presidente de la USDE, nos explica. Bueno, la verdad es que es lamentable el balance que puede hacer de lo que ha cumplido el gobierno, porque si algo ha caracterizado el actual gobierno de Duque es el incumplimiento, no solamente con el magisterio, sino con las promesas hechas en campaña con el pueblo colombiano. Esa ha sido la impronta de este gobierno perverso, incumplido, porque es mucho el esfuerzo y el desgaste que ha hecho el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en busca del cumplimiento de ese pacto del 2019, y es muy poco lo que se ha logrado. Hay ascensos represados, hay mucha deuda con los maestros sobre anticipos de cesantía y pago de anticipos de cesantía. El servicio de salud es pésimo, no se cuenta con afiliación a un régimen de laboral, de protección laboral, a una ARL. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el decreto 160-2014, que es el que rige los acuerdos, las negociaciones, realmente es un decreto, en mi opinión personal, demasiado endeble, demasiado lánguido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que establece unos procedimientos para la negociación, unos tiempos, lo que se pacta en esos acuerdos definitivos no se cumplen, y no hay ninguna sanción para quien lo incumpla, que en este caso naturalmente siempre es el Estado. Se acude a la Procuraduría pues en el momento, ustedes saben, es un órgano más del actual gobierno. Se acude al Ministerio del Trabajo, pues el Ministerio del Trabajo hace parte del gobierno, entonces los trabajadores realmente estamos desprotegidos. Entonces, aquí creo, mi doctor Francisco, que es necesario que se busque una reforma a ese decreto 160, porque en última instancia se convierte en un saludo a la bandera, una norma que fácilmente es manipulable por el Estado, por los gobiernos, no cumplen, y en última instancia los trabajadores nos quedamos burlados. Esas esperanzas con que se acuden a esas reuniones de negociación se ven totalmente frustradas en el devenir del tiempo, y se llega a una nueva negociación y se hace un balance y es muy poco lo que se ha cumplido, o casi nada. Inclusive muchas veces a nivel regional se van a negociar
cosas que dice la ley. Y les pongo un ejemplo. En las negociaciones aquí en el Valle del Cauca con la gobernación, las comisiones le pidieron al gobierno departamental, oígase bien, que le reconociera los viáticos o los gastos de transportes cuando lo citan a un sitio diferente de su sitio de trabajo. Y ese día, pues yo participé porque me invitaron, no porque estuviera en la comisión negociadora. Entonces escuché con nostalgia a la gobernadora decir, no, es que no hay plata para pagarle viáticos, pero lo que sí podemos comprometernos es a gestionar a ver si le podemos dar el almuerzo o un refrigerio. Entonces yo digo, hombre, ¿hasta dónde llegamos? Que convirtamos una negociación que es lo que se negocia allí tiene que ser con dignidad, a que lo convertamos a algo de estómago, cuando inclusive lo de los viáticos están siempre contemplado en la norma que anualmente expide el gobierno nacional a través de la DAF. Siempre el artículo 6 nos habla que los viáticos que se generen para el personal docente y directivo docente debe de cancelarse con dinero del Sistema General de Participaciones. O sea, era algo que inclusive ni se debe pedir, sino que se debe ejecutar. Y ese día me dio un sinsabor escuchar a la primera mandataria del departamento pues canjeando eso por un pan con una gaseosa. Es lastimoso, ¿no? Entonces realmente ese decreto 160 sí contempla muchas falencias, mi doctor Francisco, compañera Vicky, John y Diego, que merece ser replanteado porque allí no hay ninguna sanción para quien incumpla lo que se pacta en los acuerdos. A pesar de que el Código Civil es muy claro en decir, en estipular en el artículo 1602 que los acuerdos que legalmente se celebren se conviertan en ley para las partes, pero no hay herramientas para obligar al Estado incumplido realmente a que se allane a lo que está estipulado en una convención de esta naturaleza. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a continuación a escuchar un análisis de fallo sobre recuperación del régimen pensional que realiza el equipo jurídico de Haz Leyes Maestro Legal. Vamos a iniciar escuchando al abogado José Eduardo Ortiz Vela sobre un análisis histórico de esta situación pensional de los docentes. Escuchemos. Un logro importante primero fue lograr que en la Ley 100 de 1993, que fue como la primera ley que trató de uniformar y cambió las reglas de juego en materia pensional, una ley promovida por el senador Álvaro Uribe Vélez en ese tiempo, que fue un golpe duro para los trabajadores. Sin embargo, los maestros, gracias a su organización, a su fuerza, a FECODE, a los sindicatos, en fin, que tenemos que reconocer que son un grupo muy importante que ha incidido en las decisiones políticas y jurídicas de este país, se logró que los maestros no se les aplicara la Ley 100. Entonces, en el artículo 279 quedaron excluidos de la aplicación de la Ley 100. O sea, por eso viene la palabra régimen exceptuado.
que quiere decir régimen exceptuado de la aplicación de las reglas pensionales que se establecieron en la Ley 100 y en las leyes posteriores que la adicionaron o la modificaron. Ese régimen de los maestros, un hito importante fue la Ley 91 del 89. Y un hito bien importante para los maestros porque esa ley que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sí, prácticamente recogió todos esos regímenes que existían de los maestros en cada entidad territorial hasta ese entonces, donde no había uniformidad en el pago de cesantías, de pensiones, en fin, y los asimiló a los empleados estatales que en cuanto al régimen pensional tenían en 1991. Entonces esa ley es fundamental por eso, porque sistematizó, digamos, el tema pensional de los maestros y además creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la nación para pagar las prestaciones económicas de los maestros, cesantías, pensiones, en fin. Entonces fue una garantía y fue un gran avance esa Ley 91 de 1989. Y posteriormente, el otro gran punto importante fue haber logrado excluir de la Ley 100 a los maestros afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y posteriormente, los maestros pues han tenido que sufrir los embates de esta política neoliberal de los gobiernos, fundamentalmente iniciados en el año 2000 con el presidente Pastrana, donde se dio un golpe muy duro no solo a los maestros, sino a las entidades territoriales al cambiar las reglas de juego de distribución de recursos entre la nación y las entidades territoriales. Se creó el Sistema General de Participaciones y con eso se disminuyó los ingresos para salud, educación y otras necesidades básicas de los entes territoriales. La nación bajó el valor de las transferencias. Eso se hizo con un acto legislativo de 2001 y en el magisterio se concretó con la famosa Ley 715 de 2001, que es lo que Abel Rodríguez denominó la contrarreforma educativa, porque con el acto legislativo vino la Ley 715 y con la Ley 715 vino toda una serie de cambios en la carrera y de cambios en fin, en las condiciones laborales de los docentes. Y finalmente la presión dura para acabar con el régimen de los maestros se concretó en una medida del año 2003. En el artículo 81 de la ley 812 de ese año, finalmente se partió el régimen pensional de los maestros. Ese es fundamentalmente, y de ahí nace el trabajo que vamos a explicar hoy, porque se dijo que los maestros que venían vinculados antes de esa fecha, sí, del 26 de junio de 2003, se les respetaba el régimen pensional exceptuado de ley 100 que traía, pero que los maestros que se vinculen de ahí en adelante entrarían bajo el régimen de ley 100, excepto la edad que quedó en 57 años para la pensión de vejez para hombres y mujeres. El tiempo de servicio ya no era de 20 años, sino de 1.300 semanas y otras condiciones pues muy desventajosas que ya cubren a los maestros de la nueva carrera. Entonces, esos son como unos antecedentes que debemos tener en cuenta en esta lucha y recalcar también que la ley 715, a pesar de todas las dificultades que creó, hizo algo que fue benéfico para algunos maestros, y es que cerró el espacio a una vinculación vergonzante, violatoria de todos los derechos laborales de los maestros, como fue la vinculación a través de contratos. Esa ley, la ley 715,
y prácticamente el acto legislativo de ese mismo año determinó que los maestros que venían por contrato debían vincularse por provisionalidad y después regirse obviamente bajo las reglas de la nueva carrera, es decir, concursar para quedar en carrera. Pero se terminó definitivamente los contratos de prestación de servicios. Esa serie de vinculaciones precarias que tenían los maestros y que muchos las padecieron, vinculados por contratos, por OPS, por soluciones educativas, por horas cátedras, en fin, vinculados por tercerización a través de fundaciones, de cooperativas, de juntas de padres de familia, de juntas de acción comunal, incluso a veces de la iglesia, donde se burlaron el pago de salarios de ley, el pago de prestaciones sociales y sobre todo el pago de salud y las cotizaciones a pensión. Ahí con la ley 715 se reivindicó un derecho y se dice que en esa fecha, en el 2001, en Colombia había 50.000 maestros vinculados bajo estas formas ignominiosas de trabajo. Entonces, eso se acabó con la ley 715 y vino el problema. Muchos maestros que trabajaron por contrato, unos no se les respetó lo que decía la ley, que tenían que vincularse por contrato, por provisionalidad, ni siquiera se les respetó eso, y otros se los vinculó en provisionalidad, pero tuvieron que concursar. Y quien no superó el concurso, pues prácticamente quedó por fuera del servicio. Con ese artículo 81 que partió el régimen en el 2003, hay una situación muy particular, que nosotros la venimos investigando, prácticamente trabajando desde el año 2005, y nos dimos cuenta de que la norma prácticamente, al decir que los maestros que venían vinculados a esa fecha se les respetaba el régimen anterior, le estaba reconociendo derechos a esos maestros que se habían vinculado de formas precarias, digámoslo así. Y entonces nos dimos a la tarea de empezar acciones jurídicas, precisamente demandas, pidiendo que se aplique el régimen anterior a maestros que, estando en la nueva carrera, habían trabajado antes del 27 de junio de 2003. Y esos son los resultados que se vieron y que nosotros los hemos dado a conocer a través de nuestro periódico. Lo explicábamos, muchos periódicos tratados de este tema. Creo que en el 2010, obtuvimos los primeros resultados favorables y de ahí empezaron a salir resultados favorables en juzgados administrativos, en tribunales administrativos del país, y se vino hablando de este tema hasta que finalmente un hito bien importante es esta última sentencia del Consejo de Estado que ustedes ya la conocen, que la comentamos y que hoy vamos a comentarla detalladamente y señalar los puntos más importantes con la intervención de nuestro compañero, el doctor Carlos Quispe, a quien saludo. Agradezco que nos acompañen. Mucha gente no lo conoce, pero eres un maestro. Toda la vida maestro, pensionado. Sí, de esos maestros destacados, un jurista consagrado y es el que dirige, tiene la dirección jurídica del equipo de las leyes. Y complementa este contexto histórico sobre la situación del régimen pensional de los docentes colombianos el abogado Carlos Quispe Fuerte. Escuchemos. Es importante también recordar la historia, porque antes de la expedición de la ley 812 del 2003, en dos leyes del plan de desarrollo económico y social anteriores, prácticamente el régimen excepcional del magisterio ya había sido finiquitado, prácticamente se había terminado. Sin embargo, producto de decisiones de la Corte Constitucional, en dos oportunidades declaró la inexequibilidad de estas normas que daban por terminado el régimen excepcional del magisterio, siendo así como el gobierno, el Estado, a través del legislativo, pues expide la ley del plan 812,
para el periodo 2003-2006 y en su artículo 81 prácticamente da por terminado el régimen excepcional de prestaciones sociales del magisterio, pero con una connotación importantísima. Por eso es lo que se dice de que este es un régimen en marchitamiento, porque la redacción de la norma, el artículo 81 de esta ley, ¿sí?, garantiza a todos los docentes vinculados hasta antes de entrar a promulgar la ley 812, antes del 27 de junio del 2003, que se les respeta el régimen anterior. ¿Y cuál es el régimen anterior? El régimen anterior es lo que nosotros conocemos como el régimen excepcional, contemplado o desarrollado por la ley 91 de 1989, ley que además crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y realiza una sistematización del régimen pensional. Especialmente ahí contempla como derechos para las pensiones del magisterio, la ley 33 de 1985 especialmente, y otras especies pensionales contempladas en los decretos 3135 del 68, 1848 de 1969. A partir de la misma expedición de la ley 812, se generó toda una clase de interpretaciones. Es más, en el 2005 se profiere el acto legislativo 01, por la cual prácticamente modifica el sistema general de pensiones, pero a la vez también introduce como ya una norma constitucional es el respeto del artículo 81 de la ley 812, en el sentido de que desarrolla los dos poblaciones o los dos regímenes que se deben aplicar a los maestros, es decir, el régimen pensional de los maestros vinculados por primera vez a partir del 27 de junio del 2003 y los vinculados antes de esta fecha, ¿sí? El gran problema que se suscita y en la cual nosotros estuvimos muy atentos a la redacción, hicimos conversatorios en varias partes del país, es que advertimos que el artículo 81, ¿sí?, si bien es cierto, dividía en dos poblaciones prestacionales del magisterio, hablaba no de nombramiento, sino de vinculación. No discriminaba si los maestros fueron nombrados, fueron contratados por la figura de OPS, de soluciones educativas, etc. Y así fue como iniciamos a trabajar y en realidad pues creo que 2010-2012 tuvimos la primera satisfacción, ganamos en primera instancia, creo que la pensión de una docente que trabajó la mayoría del tiempo por la figura de la contratación. Consideramos de que a pesar de que la ley 715 produjo una masacre laboral, algo se rescató, porque los docentes que lograron continuar trabajando mediante la figura de contratación, otros cambiaron al sistema de provisionalidad y los que participaron en el nuevo concurso, ganaron el concurso y continúan trabajando, es el momento de que prácticamente con esta sentencia que se la ha venido comentando, especialmente en el video, pues hay bastantes posibilidades de que estos docentes vinculados antes del 27 de junio del 2003, pues se pensionen en el régimen anterior. ¿Cuál es el régimen anterior? Vuelvo a repetirles, es las clases de pensiones como la pensión de jubilación, corte ley 33 del 85, en la cual los docentes se pensionan con 55 años de edad, hombres y mujeres, y 20 de servicios. Pero también aquí hay que tener en cuenta que entran la pensión por aportes, corte
Ley 71 del 88. Es decir, aquellos docentes que no pudieron o no pueden completar los 20 años, pero sí demuestran haber cotizado a Colpensiones, ese tiempo cotizado a Colpensiones, traducido en semanas, sirve para pensionarse. Entonces, en este caso, hay un problema, es con los hombres, porque los hombres, la edad de los hombres aumenta a 60 años y la de las mujeres permanece en 55 años. Pues repito, a esta pensión se la conoce como pensión por aportes. Entonces, pues, creo que esta decisión del Consejo de Estado es muy importante porque va abriendo camino, va aclarando las expectativas que tienen los docentes de lograr una pensión con la garantía del régimen de excepción. Y continuamos escuchando un análisis de fallos sobre la recuperación del régimen pensional de los maestros del 1278. Vamos a escuchar a continuación al abogado Nelson Alejandro Ramírez, quien asegura que esta es una lucha legal que lleva alrededor de 10 años. Escuchemos. Ha sido como la consecuencia de una batalla jurídica que se ha venido adelantando ya desde hace más de 10 años, que comenzó a surtir efecto a través de distintas sentencias proferidas por juzgados y distintos tribunales del país, pero que hoy se concreta en ese importante fallo del Consejo de Estado que, si bien es cierto, es el primer precedente que se da al respecto, pues abre la luz, abre el camino y ratifica esa tesis que permite esa recuperación del régimen pensional para los docentes. Recordemos, y es importante precisar acá, esa recuperación del régimen pensional pues tiene esas consecuencias de obtener ese reconocimiento con los beneficios del régimen anterior. Ya quienes se vinculen con posterioridad al 27 de junio del 2003, es decir, del 27 de junio del 2003 en adelante, es decir, quienes no cuenten con una vinculación anterior a esa fecha como docentes del sector oficial, pues ya quedan inmersos en el régimen de prima media, esto es en la Ley 100 de 1993, con la consecuencia de que la pensión que se podrá obtener en ese caso será la llamada pensión de vejez, que en el caso de los docentes, a diferencia de las demás personas que obtienen ese reconocimiento pensional, es que la edad es a los 57 años, pero en lo que se refiere al tiempo de servicio, sí ya será con 1.300 semanas. Reiteramos, desde las leyes hemos sido muy francos y muy precisos desde el comienzo en advertir que la única posibilidad de pensionarse en el régimen anterior es si se trabajó como docente del sector oficial antes del 27 de junio del 2003. Si se cuenta con otros periodos laborados en otras entidades, así sean del sector oficial, como funcionarios públicos, o otras entidades del sector privado, ese tiempo servirá para acreditar o para sumar el número de semanas necesarias, las 1.300 semanas, pero no con ello se podrá recuperar el régimen pensional. Reitero, para recuperar el régimen es necesario haber estado en ese momento en el régimen, y para haber estado significa haber laborado como docente del sector oficial. Luego, quienes ya no cumplen esa condición deben acreditar 1.300 semanas, 57 años de edad, una pensión de vejez que se liquida con base a lo devengado en los últimos 10 años de servicio, con una tasa de reemplazo, con una mesada pensional que inicialmente parte del 65% de lo devengado durante esos últimos 10 años, que se podrá incrementar en razón al número de semanas que tenga además después de las 1.300, y una pensión que solo será efectiva a partir del momento del retiro definitivo del servicio. Es decir, esta pensión ya no es compatible con la percepción del salario como si lo es la pensión en el régimen anterior. Algo adicional es lo relacionado con las pensiones de invalidez para los docentes del nuevo estatuto. Aquí hay que tener presente que en lo que se refiere a las pensiones de invalidez de origen profesional, pues sigue vigente la aplicación de la norma anterior, esto es, las normas del 68, del 69, el decreto 1848, que significa nada más y nada menos que los docentes de la nueva carrera, si tienen
un accidente o una enfermedad cuyo origen es profesional, es un accidente laboral, esa pensión de invalidez, desde las leyes venimos sosteniendo esa tesis, es que esa pensión puede liquidarse o debe liquidarse con los mismos beneficios de las pensiones de invalidez del régimen anterior, lo que significa que una pensión de invalidez de un docente del nuevo estatuto podría incluso ser equivalente al 100% de lo devengado en el último año de servicio. Recuerden ustedes que en el anterior régimen las pensiones de invalidez se liquidaban en un porcentaje equivalente, bien fuera el 75%, bueno, o al 100% dependiendo el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. Luego eso es algo bien importante porque estamos hablando que prácticamente en pensiones de invalidez de origen profesional también hay la posibilidad de recuperar el régimen. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.